Bendiciones, gracias por seguir conmigo. Este es el tercer video de 4 que vamos a hacer. Y ahorita vamos a hablar de otras incoherencias que tienen los mormones. Por ejemplo, ellos dicen que Dios es un Dios de carne y hueso, y aparte dicen que hay un Dios madre. Bueno, un montón de cosas incoherentes que hablan. No sé cómo algún día pude haber creído en estas cosas y cómo millones de personas siguen creyendo en esto. Tengo muchas personas, amigos a los que aprecio mucho y que sé que esto no les va a gustar lo que estoy haciendo, están dentro de la iglesia y por eso no quería hacer estos videos. Pero bueno, hay una parte en la Biblia que dice: ¿a quién le obedecemos? ¿A Dios o a los hombres? Definitivamente a Dios, y es por eso que creo que tengo, tengo la obligación de hablar de lo que sé, para que los que no están ahí no caigan en esa secta, y los que ya están, que por lo menos se les respondan las miles de preguntas que como yo tenía. Por ejemplo, una de las preguntas que yo tenía ahí era, decía yo, ¿por qué hay partes de el libro de Mormón que dicen lo mismo que la Biblia? ¿O por qué algunas partes del libro de Mormón contradicen a la Biblia? Si se supone que son lo mismo, no se deberían de contradecir. Y hay una diferencia bastante grande de cuando se escribió la Biblia y el libro Mormón. Según ahí son casi 1000 años de diferencia. Entonces yo decía, ¿cómo hay escrituras que parecen ser lo mismo? Bueno, la respuesta la da este libro. Y es que José Smith, mientras escribía el libro Mormón, cuando ya no tenía más que escribir de su cabeza, ya no le daba más, venía y iba y copiaba algunas escrituras de la Biblia y las tomaba como que habían sido revelaciones para él en el libro Mormón. ¿Y cómo se supo esto? Bueno, la persona que escribió este libro y que estudió todo lo que pasó detrás de este libro, eh, nos dice que José Smith no sabía escribir, que era una persona casi analfabeta, alguien que tuvo poco estudio, ¿verdad? Como tal vez un tercero o cuarto grado de primaria, y por eso él no tenía una escritura correcta, y había una Biblia que se llamaba King Saint James de ese año en que José Smith escribía este libro, y esa Biblia había sido escrita con muchos errores de ortografía. Entonces, como José Smith no tenía conocimiento, él lo escribió exactamente idéntico, con los mismos errores de ortografía. La Biblia después fue corregida, pero José Smith nunca corrigió el libro de Mormón. Así que ahí lo descubrieron, que él copiaba de la Biblia King Saint James, se llama, o Rey Saint James. Pero bueno, vamos a entrar a este capítulo o a este video. Dice, en Juan 4:24 leímos que Dios es espíritu, lo cual indica, según la misma argumentación mormona, que es imposible que sea de carne y hueso. Cuando los mormones dicen que Dios tiene un cuerpo de carne y hueso, han caído en el pecado de aquellos que, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Romanos 1:22 y 23. La Biblia claramente muestra que Dios no fue ni es un hombre de carne y hueso, derribando la doctrina mormona. Bueno, quiero decir que esa doctrina a mí se me enseñó, se le enseña a uno a testificar que Dios es un ser de carne y hueso como nosotros. Eso es lo que enseñan los mormones. Pero bueno, vamos a ir, dice, cuando los mormones dicen que Dios tiene un cuerpo de carne y hueso, han caído en el pecado de aquellos que, profesando ser sabios, se hicieron necios. Vamos a ver la enseñanza de José Smith comparada a la enseñanza de la Biblia. En la enseñanza de José Smith dice, Dios una vez fue como nosotros, ahora es un hombre glorificado. En otras palabras, José Smith está diciendo aquí, Dios alguna vez fue humano, pero fue glorificado y ahora es un hombre glorificado, como sería Jesucristo, más o menos. Jesús fue hombre y de ahí un cuerpo glorificado. Eso es lo que José Smith piensa, que Dios había sido hombre primero y está hablando del Padre, y después fue glorificado. Lo que enseña la Biblia dice, Dios soy y no hombre, Oseas 11:9. De ahí nos dice, pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé. Salmo 50:21. Aquí Dios le está hablando a José Smith mucho tiempo antes de que existiera José Smith. José Smith dice, Dios una vez fue como nosotros, ahora es un hombre glorificado. La Biblia dice, no, Dios fue Dios todo el tiempo y es un ser de espíritu.
Al leer tales palabras de José Smith debemos preguntar si Dios es un hombre glorificado, ¿quién es ese hombre? ¿Cuál es su nombre? Y es aquí donde descubrimos que el Dios mormón no es el Dios verdadero de la Biblia. Esto porque, según Brigham Young, uno de los presidentes y profetas de los mormones, el Dios de ellos se llama Adán. Oiga bien usted, oiga bien, Adán. Y dice Brigham Young, cuando nuestro padre Adán entró en el jardín del Edén, él entró con un cuerpo celestial y llevó consigo a Eva, una de sus esposas. Oiga bien, él ayudó a hacer y a organizar este mundo. Él es Miguel el Arcángel. Imagínense qué ensalada de tonteras la que está viendo Brigham Young, uno de los grandes profetas mormones, uno de los pilares de esta iglesia. Por eso es que esa iglesia se tiene que caer, mi gente, porque esos pilares no sirven de nada. Dice, él es Miguel el Arcángel, el anciano de días, acerca del cual hombres santos han escrito y hablado. Él es nuestro Padre y nuestro Dios, el único Dios con quien tenemos que ver. Y esto está escrito en el discurso de Journal Discourse, toma 1, página 50, citado los mormones, sus doctrinas refutables a la luz de la Biblia. Bueno, ya ven lo que está diciendo, que Adán es el Dios. Dice que primero entró como un ser glorificado y de ahí se convirtió en carne siendo Adán. Lo dice Brigham Young, no lo estoy diciendo yo. En primer lugar, la Biblia no dice que Adán sea Dios. El Dios verdadero, ese es una doctrina falsa. Lo que nos dice la Biblia es que Dios hizo al hombre de la tierra, construyó un muñeco del lodo, del barro, y sopló en él y lo hizo un ser humano. Eso dice la Biblia. No dice que Dios se metió en aquel hombre. Génesis 1, 16 al 27 dice, alegando que si el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, luego Dios tiene carne y hueso como los tuvo Adán. Sin embargo, los eruditos hebreos explican que la palabra hebrea demut, semejante, define y limita la otra palabra traducida imagen, en hebreo selem. En Génesis 1, 26 y 27 dice, para evitar la implicación de que el hombre pueda entenderse como una copia de Dios en miniatura, la palabra hebrea para semejanza simplemente significa similitud o parecido. Es lo que siempre he dicho yo. Mucha gente dice, no, es que nosotros somos imagen y semejanza de Dios y piensan que somos iguales a Dios. No, 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 no. Una imagen, cuando tú te ves al espejo es una imagen, pero lo que estás viendo no eres tú. Es algo parecido a ti. Es un reflejo de ti. No es idéntico. Y no confundamos, nosotros jamás ni nunca seremos idénticos a Dios. Bueno, vamos a leer la diferencia entre Dios y el hombre. Mira, en Salmos 92 dice que Dios es eterno. En Génesis 1:26 y Job 3:38 dice que el hombre es creado, o sea, creación. Tiene vida en sí mismo, Dios. Nos dice en Juan 5:26, Dios tiene vida en sí mismo. Mientras que el hombre en Hechos 17:28 nos dice que depende de Dios para su sustento. Aún el aire que respira el hombre depende de Dios. El día que Dios le ponga un dedo al hombre en la nariz y deje respirar, ese día se muere. En Salmos 147:5 nos dice que Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Que todo lo siente, todo lo puede sentir. En Isaías 55, 8, 9 nos dice que el hombre es limitado en su conocimiento. Somos una pequeña criatura que, aunque sepamos muchas cosas como los grandes sabios y científicos, no nos vamos a comparar nunca a Dios. No llegamos ni a la milésima de la sabiduría de Dios. Es omnipresente Dios, nos dice Jeremías 23, versículos 23 y 24. Omnipresente quiere decir que puede estar en todos lados. Dios puede estar en México, en Honduras, en Estados Unidos, en Europa, al mismo tiempo, porque Él tiene esa capacidad. Mientras que el hombre está limitado a un solo espacio en un tiempo dado. Salmo 139, 1 al 12. ¿Ven cómo es diferente el hombre y Dios? Por eso no podemos decir que Adán era Dios. Bueno, y dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó, y ahí el nombre de Jehová, Dios eterno. Génesis 21, 24. El eterno Dios es tu refugio. Deuteronomios 33, 27. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó las confines de la tierra. Isaías 40, 28. Fíjate todo lo que Dios hace. ¿Cómo vamos a decir que Dios fue un hombre? La persona de nuestro Padre celestial fue engendrada, dicen los mormones, en un mundo celestial
anterior por su padre, y otra vez él fue engendrado por otro padre todavía más viejo, así de generación en generación, de un mundo celestial a otro más viejo, hasta cansar nuestras mentes y perderlas en una multitud de generaciones, dijo Orson Pratt, uno de los apóstoles o profetas mormones. Imagínate, el mormón piensa que tú o yo podemos llegar a ser dioses un día, que perfeccionando nuestra vida delante de Dios, Dios nos va a dar un lugar, un planeta, oiga bien, para que el día de mañana nosotros seamos los dioses de ese planeta y poblemos ese lugar con nuestros hijos e hijas. Cuando no entienden los mormones que la Biblia dice que Dios es espíritu. Cuando le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿con quién se va a casar esta mujer que estuvo casada con 3 hermanos? Cuando se muera, ¿con cuál de los 3 va a ser esposa? Dijo, ninguna de los 3. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos no hay carne ni sangre, sino espíritu. Y los espíritus no tienen sexualidad. ¿Qué quiere decir? Que si usted, mi hermana, que está viendo este video, muere y yo muero, allá vamos a ser como los ángeles, sin sexo, sin la parte sexual de nosotros los seres humanos, porque solo el humano tiene varón y hembra, los ángeles no, en el cielo no hay eso, por lo tanto no se casan las almas. Si nuestro Dios tiene un padre, este también y el otro también, ¿qué significa? Tienen las escrituras que hemos leído. Dios no sería el único. Finalmente, señores mormones, escuchen lo que Dios dice, dice el escritor de este libro. Vamos a ver qué nos dice más abajo este libro, que está muy interesante. Yo espero que a usted le guste. Pero vamos a leer otras inconsistencias. Mire lo que dijo este profeta que se llama James Talmage. Dice, expresamente nos es dicho que Dios es el Padre de los espíritus. Y si vamos a comprender el carácter literal de esta verdad solemne, nos es preciso entender que debe de existir una madre de los espíritus. Imagínate, ay Señor Santo, cuánta insensatez dentro de una iglesia, y aún así tiene 20, 30 millones de seguidores que creen en este montón de tonteras. Dice que debe de existir un Dios madre porque hay un Dios padre. Vuelvo a lo mismo, la Biblia dice que Dios es espíritu y Dios para crear espíritus no necesita una madre para engendrarla, lo puede hacer por su obra y voluntad y su poder. Así que no hay madre espiritual, pero los mormones dicen que sí. Vamos a seguir leyendo. Dice, nosotros, la familia humana, literalmente hijos e hijas de padres divinos, la prole literal de Dios, nuestro Padre eterno, y de Dios, la Madre, estamos ausentes del hogar por un tiempo. La base filosófica del mormonismo, el exprofeta James Talmage en la página 9 fue lo que dijo. La verdad estupenda de la existencia de una madre celestial, tanto como de un padre celestial, llegaron a ser hechos establecidos en la teología mormona. El evangelio a través de las edades es una escritura de los mormones. Milton R. Hunter en la página 28 dice esto: antes te llamaba padre sin saber por qué lo fue, mas la luz del evangelio aclaróme el por qué. Hay en los cielos padres solos, niega la razón, así la verdad eterna, nuestra madre hay, dice un himno mormón. O mi padre se llama el himno mormón, página 29, 99 y 100 de la tercera estrofa. Esto lo puede hallar cualquier mormón si de verdad le interesa saber las mentiras de su iglesia. Así que no hay una madre Dios, señores. Dios no necesita madre para engendrar. Pero vamos a ver lo que dicen más adelante. Tal como Dios el Padre engendró el cuerpo carnal de Jesús, así también Él antes del principio del mundo engendró su espíritu. Así como el cuerpo requería una madre terrenal, su espíritu también requiere una madre celestial. Así como Dios se relacionó como esposo con la madre terrenal, así también se relacionó de la misma manera con la celestial. Orson Pratt, otro gran profeta mormón, el vidente se llama la escritura de Orson Pratt, página 158. Ahí está esto diciendo Orson Pratt que Dios necesita una madre celestial. ¿Por qué? Porque los mormones están pensando que cuando ellos mueran, ellos y su esposa de este mundo van a recibir un planeta. Y aparte de ese planeta, Dios le va a regalar otras 1000 esposas como las de Salomón, para que él tenga la esposa que tiene aquí en la tierra, más 1000 que le van a dar allá, 1001 esposas para que llene su propio planeta y él sea su Dios de ese planeta. Imagínense qué sarta de tontera. O sea, en otra palabra, el mormón renunció a la poligamia de este mundo porque lo obligaron las leyes,
En el último video de esto les voy a hablar de la poligamia y otras tonteras que tuvieron los mormones, pero no renunció a la poligamia espiritual. Ellos están creyendo que van a ser polígamos en otro mundo y que van a llenar con sus esposas otros planetas. Bueno, vamos a seguir con esto. Dice, si existe un Padre Celestial, debe existir una Madre Celestial. Son hechos establecidos en la teología mormona. En la primera proposición se echa mano a la lógica. Si hay un padre, hay una madre. Con Dios no se usa la lógica, porque la mente de Dios es mucho más grande de nosotros y aún la lógica no sirve delante de Dios. Dice, la Biblia nos enseña que Dios haya engendrado hijos con una esposa o compañera celestial. La Biblia enseña que Dios tiene hijos, los cuales fueron creados por Él, pero no engendrados. Los seres celestiales, mejor conocidos como ángeles, no fueron engendrados. El único que ha sido engendrado por Dios es Jesucristo, porque Dios nunca dijo a ningún ángel, tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Hoy ni dijo tampoco de ningún ángel, yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Lo que le dice a Jesús en Hebreos 1:5, Dios habla hoy. Los ángeles fueron creados por Dios, pero no engendrados por él. Génesis 2:1, Nehemías 9:6, Colosenses 1:16. Jesucristo es el único engendrado por Dios, lo cual fue por obra del Espíritu Santo en la Virgen María, pero no por una esposa celestial. Lucas 1:31 al 35 nos dice cómo fue que Dios, el Espíritu Santo engendró en María. Mateo 1:19-20, Jesucristo el verbo de Dios es eterno. Juan 1:1. ¿Qué de nosotros el hombre fue creado por Dios? Génesis 1:26. Y para ser llamados hijos de Dios es necesario ser engendrados por medio del Evangelio. 1 Corintios 4:15. Nosotros llegamos a ser hijos de Dios por adopción. ¿Qué quiere? Lo que he dicho yo muchas veces, no somos hijos de Dios por nacer o por la creación, somos creación, pero venimos a ser llamados hijos de Dios por ser engendrados por el Evangelio y por creer en Jesucristo, no porque Dios vino y se metió con una mujer para engendrarnos, no, nosotros somos hijos espirituales por creer en el Evangelio. Dice, pero desde luego la palabra de Dios contradice las herejías de Brigham Young, diciendo acerca de María y Jesucristo, que lo que ella engendró del Espíritu Santo es, Mateo 1:20 dice eso. Pero mire lo que dicen las doctrinas mormonas. Jesús era, bueno, eso ya lo leí, que Jesús era el novio en las bodas de Canaán. Eso es lo que dice las doctrinas mormonas. Pero la Biblia nos dice otra cosa muy diferente, que Jesús solo era invitado en ese lugar. En otra parte, este Brigham Young da a entender que Dios engendró a Jesucristo al tener una relación con María. No dice que fue el Espíritu Santo. Entonces imagínense todas las barbaridades que dicen los mormones. Bueno, espero que este libro le esté sirviendo a usted para ver que definitivamente la iglesia mormona no es una secta en que usted puede confiar para conocer a Dios. Al contrario, esta iglesia lo aleja de Dios. Entre las cosas que le voy a platicar ahorita para terminar este video, le voy a hablar de el sacerdocio que hablan los mormones. Hay un sacerdocio arónico que llaman ellos y un sacerdocio de Melquisedec. Bíblicamente el sacerdocio arónico solo era para los hijos de Aarón, por eso se llama arónico. Todos los descendientes de Aarón y de la tribu de los levitas eran los poseedores del sacerdocio arónico, los que servían en el templo y ministraban en el templo. Ese era el sacerdocio arónico. Bueno, ¿qué es el sacerdocio arónico para los mormones? Es una burla, señores, una burla a las cosas de Dios. Mira, por ejemplo, un niño de 12 años recibe el sacerdocio arónico. Un niño de 12 años que es un pecador, un niño que hace maldades, ustedes saben todo lo que hacen los niños, picardías, malas palabras, todo eso. Bueno, pero él recibe el sacerdocio haciéndose llamar diácono. Cuando la Biblia nos dice allá en el Nuevo Testamento que un diácono debe ser varón de una sola mujer con un testimonio respetable, bla, bla, bla. No, los mormones dicen no, Dios no sabe nada, nosotros sabemos la verdad. Vamos a ser diáconos a niños de 12 años. ¿Y cuál es la responsabilidad de un diácono? Bueno, allá en el Antiguo Testamento dice que la responsabilidad de un diácono es amonestar, cuidar y ayudar en la congregación. Esteban era diácono y hay otros diáconos que habla la Biblia de hombres llenos del Espíritu Santo. No, aquí son niños pulgosos y respetuosos que los mormones le dan
el sacerdocio. Ahora, ¿podemos tener respeto por ese sacerdocio de los mormones? No, definitivamente no. Fíjate las cosas que los diáconos hacen en los mormones. Primeramente, son los que preparan la Santa Cena. Estos niños son los que preparan la mesa donde va a ser la Santa Cena. Ahora, ¿qué es la Santa Cena en la Biblia? Bueno, el pan y el vino que se toma y come en memoria de la muerte de Jesucristo. Dice, y esto harás en memoria de mí. Cada vez que lo hagas, estás anunciando mi segunda venida hasta que yo venga, dice el Señor. Eso es la Santa Cena. Para los mormones, ¿qué es la Santa Cena? Bueno, simplemente un pedazo de pan cualquiera y agua. Ahí hay un gran secreto de la burla de los mormones hacia Jesucristo. Mientras la Biblia dice que la sangre de Cristo tiene que ser representada por vino de uva, y habla claramente que sea vino de uva, y el pan dice que tiene que ser pan sin levadura, los mormones agarran una pieza de pan molde de la que usted hace sándwich y así la parten y esa es la Santa Cena de ellos, un pan que no les importa si tiene o no tiene levadura, un pan cualquiera, que están diciendo que la carne de Cristo es cualquier cosa. Y la representación de la sangre de Cristo es agua. Ay, santo. Teniendo en poco la sangre del Señor, representándola con un agua cualquiera que agarren de la llave. Y le digo porque yo fui un diácono y yo preparé la Santa Cena, sé de lo que le estoy hablando. Bueno, vamos más adelante. Un niño de 14 años llega a ser maestro. Los mormones lo declaran por el sacerdocio de arónico, maestro de la congregación. ¿Qué es un maestro en la Biblia? Bueno, dice que el maestro tiene que ser apto para enseñar, hombre de una sola mujer, varón justo, piadoso, bla, 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 en la Biblia. Pero para los mormones no, un niño de 14 años que puede ver una película de pornografía o oír música mundana, música satánica, rock y todo eso, ese puede ser maestro de los mormones y lo declaran por imposición de manos, eso sí. ¿Y cuál es lo que los maestros en la Biblia hacían? Bueno, enseñar al pueblo, ayudar en la congregación, amonestar a los débiles. Pero el maestro de los mormones, ¿qué hace? Bueno, ese es el que está preparado para bendecir la Santa Cena. Oiga bien, un niño de 14 años lo pone en una mesa bendiciendo la Santa Cena cuando ese niño no puede ni bendecir su vida. Es por eso que hay tantos mormones desorganizados, desorientados, porque toman autoridad que no le es. Y Satanás no anda con bromas. Satanás dice, ok, te nombraron maestro, ok, yo te voy a atacar como maestro. Y terminan un montón de niños desorientados en los mormones. Y vamos al último, a presbíteros. A los 16 años, cuando cumple 16 años en la iglesia mormona, te declaran lo máximo del sacerdocio arónico, que eres un presbítero. ¿Qué puede ser el presbítero? Anteriormente dije que el maestro puede bendecir la Santa Cena, me equivoqué, perdón, no, la puede repartir, es el que agarra la vianda, la charola y va y la reparte por todos, pero toca algo sagrado, que es la Santa Cena de Dios. Y siendo un niño de 14 años, el presbítero es el que la puede bendecir. Corrijo eso. Te ponen a bendecir la Santa Cena y supuestamente ese presbítero de 16 años, que es un niño, cuando más pecaminoso está uno, y ustedes lo saben, cuando somos adolescentes de 16 años, es cuando más pecaminoso estamos. Pues a ese niño le ponen a bendecir la Santa Cena, a que imponga manos y ya puede bautizar. ¡Wow! Aquel privilegio que le fue dado a Juan el Bautista de bautizar, aquí se lo dan a niños de 16 años que están perversos y pervertidos por Satanás. Mucho cuidado con eso. El sacerdocio de Dios no es un juego y los mormones lo agarran como juego. Pero vamos a algo más sagrado todavía. El sacerdocio de Melquisedec. ¿Qué es el sacerdocio de Melquisedec? Según la Biblia, dice que el único sumo sacerdote, según el sacerdocio de Melquisedec, se le apareció a Abraham. Y dice, y a Abraham dio los diezmos y ofrendas y se postró y adoró al único sumo sacerdote según Melquisedec. Dice, y no tiene genealogía, ni tiempo de nacimiento, ni de muerte, ni de nada. ¿Por qué? Porque este sacerdote que se le apareció a Abraham era eterno. ¿Y quién era? Jesucristo. El eterno, el que no tiene principio de días ni final de días, es el único sumo sacerdote según Melquisedec. De ahí no hay ninguno. En la Biblia no hay a usted otra persona que haya recibido el sacerdocio Melquisedec más que aquel sacerdote que se le apareció a Abraham en el camino cuando venía de una gran victoria, y era Jesús. Pero los mormones no. Los mormones a los 18 años ya te declaran elder, que en otras palabras quiere decir anciano, y ese es el primero
de muchos grados del sacerdocio de Melquisedec. Volvemos a lo mismo, un muchacho de 18 años. ¿Usted cree que puede ser santificado para ser comparado con el sacerdocio de Melquisedec que tenía Jesús? Para nada. Entonces, para los mormones, el sacerdocio es un juego. Dios les bendiga y nos vemos en el otro video que va a ser el último de esta colección. Bye bye.